Bueno, tal lo prometido, hoy vamos a empezar a discutir en estas tres clases, tal vez nos lleve un poquito más, la cuestión del lenguaje inclusivo. Este es un tema en proceso, no hay ciencia de esto. Y además, por la naturaleza de los debates, excede el ámbito académico. Sin embargo, parte de los debates también están inscritos en una discusión muy fuerte acerca de qué se tiene que ocupar la escuela. Y por eso es que yo incluyo este tema en historia de la lengua. Hay cuestiones históricas, hay cuestiones académicas, pero también hay cuestiones sociales, sobre las cuales vamos a discutir en la clase de hoy. Bueno, antes que nada, yo voy a disculparme porque he leído algunas cosas, pero no estoy al tanto de los debates que impulsa la perspectiva de género, el feminismo. Eh, Son temas que por supuesto me importan, pero sobre los que no tengo la especialidad, las horas de lectura, las horas de formación que les puedo ofrecer hablando del cambio lingüístico, ¿sí? Así que discúlpenme mi ignorancia al respecto. Uno cuando es docente se da cuenta de los temas que domina porque conoce distintas posturas y los que no domina porque no conoce todas las posturas. Sobre este tema sé que hay variantes, no las conozco a todas y por lo tanto me cuesta identificar, salvo las posturas extremas, me cuesta identificar los matices. Por eso tomemos esta parte del programa como una formación en proceso, ¿sí? Sin dogmas, sin fanatismos, pero con el respeto por las convicciones que pueda tener cada una y cada uno, ¿sí? A mí no me ofende ninguna crítica, ninguna discusión, al contrario, me estimula a parar mejor mis oídos y tratar de oír posturas que hasta ese momento desconocía. Bueno, no hay ninguna duda de que hay una actitud discriminatoria instalada culturalmente y que consiste en infravalorar a las personas del sexo opuesto o hacer distinción de las personas según su sexo. No es una novedad. A lo mejor ustedes están en la última porción de la historia de esta discriminación, pero esta historia empezó hace mucho y se perpetúa en los hogares, por supuesto debe haber excepciones, se perpetúa en la televisión y por eso hay lo que se debe llamar esta cultura cancelatoria de castigar, excluir, bloquear a las personas que no entienden que no existe ya ningún derecho a discriminar por razones relacionadas con la definición sexual. Ahora bien, la lengua es un reflejo de cómo actúa una sociedad concreta. Esto parece una verdad de perogrullo, pero vamos a ver en los debates hasta qué punto esta definición es aceptada por quienes luchan por el lenguaje inclusivo y es rechazada de manera contradictoria, porque contradice a esta afirmación, por quienes entienden que no es necesaria la discusión ni es aceptable la propuesta de un lenguaje inclusivo. ¿Estamos de acuerdo en que el sexismo se expresa en la forma de comunicación de la ciudadanía? Sí, no es la única forma en que se expresa el sexismo, pero aparecen chistes, memes, leyendas, relatos, rumores, etcétera, que actualizan este sexismo. Y este sexismo se expresa fundamentalmente a través de la lengua. Les pregunto, ¿saben qué es una visión o qué es la visión androcéntrica del mundo?
es la visión que sitúa al hombre como centro de todas las cosas, pero al varón, digamos, no al ser humano. Si se tratara del ser humano sería antropocentrismo. Los griegos diferenciaban entre antropos y aner. Aner es la palabra griega de donde viene androide, o donde viene incluso el nombre Andrés, que quiere decir varón, varón con B corta, ¿no es cierto? En cambio, antropos, de ahí viene la antropología, es el estudio de qué? De la humanidad, de lo humano, de este animal que somos. Esta concepción de la realidad, llamada androcentrismo, parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean hombres o mujeres. Por eso es que también el genérico para la humanidad es hombre y no, por ejemplo, mujer. Hombre no viene del griego, viene del latín, de homo, perdón, mejor dicho, de hominis, que significa varón, ¿sí? Aunque al varón se le decía vir, con B corta, y de ahí viene virilidad, que es la condición del macho, del varón. Bueno, la etimología, como ven, no nos sirve de ayuda, porque la etimología confirma al sexismo, confirma a la visión antropocéntrica del mundo. Fíjense estas imágenes. Es muy simple el análisis que les propongo. La mujer con el bebé. El hombre que está con el bebé es un profesional. Y si está con los chicos, también lo es. Ya sea un payaso o un superhéroe. Con los años se han incorporado las mujeres a cualquiera de estas profesiones, a la comicidad, etcétera, al cómic, a la medicina más que ningún otro. Cada vez hay más mujeres médicas. Para mí no es una novedad porque ya en la facultad que yo hice hace 40 años estaba bastante equilibrada la cantidad de varones y de chicas, ¿sí? Estudiando en la facultad. Lo cierto es que la discriminación al sexo femenino comenzó a ceder, pero la imagen, si yo no les decía, hagamos esta prueba, si yo no les decía, ustedes hubieran advertido el análisis que les propongo, es decir, la figura femenina siempre es una figura maternal, doméstica, privada, íntima. La figura del hombre es una imagen profesional, ¿sí? Bueno, por suerte eso está cambiando, pero no quiere decir que ha cambiado del todo. Aceptemos esta hipótesis. Lo que no se nombra no existe, ¿sí? O sea, aquello que no se ve, aquello de lo que no se oye, no es que no exista, está en las sombras, en la invisibilización o en el silencio. Las mujeres no tienen una representación simbólica en la lengua de la misma forma que los varones. El género gramatical masculino-femenino coincide en nuestra lengua con los géneros femenino y masculino. Es decir, nosotros decimos, por ejemplo, la mujer, el varón. Y da la casualidad de que la es femenino y él es masculino. Decimos el barco, pero un angloparlante lo siente como algo femenino. Si no, fíjense esa canción, Proud Mary. Se trata de un barco al que le llaman Orgullosa Mary. ¿Sí? Un barco que surcaba por el Mississippi, no sé, en el siglo XIX. Lo cierto es que cuando tenemos que hablar en forma genérica, es decir, aludiendo a varones y mujeres, utilizamos como término no marcado el masculino. Entonces, existe la hipótesis de que el lenguaje refleja la forma de actuar sexista y una de las principales cuestiones
se visualiza en el hecho de que utilicemos el género masculino como el no marcado, es decir, como el espontáneo. Así como en general hablamos en singular, así también hablamos en masculino. Género y número no marcados son los términos de base de la gramática. Ahora, ¿qué relación hay entre la gramática y el pensamiento y la ideología? Y esto es un tema para discutir. Yo pienso que no hay ningún elemento en común entre la gramática y la ideología. Pero sí entiendo que la ideología necesita de la gramática para imponer de manera retórica, yo dije imponer, digamos, para buscar el consenso de manera retórica, de manera atractiva, no de manera impositiva, ¿sí? Determinadas problemáticas. Vamos a ver cuál es el principio de cuáles son los principios de un lenguaje no sexista. El lenguaje no sexista no debe ni jerarquizar, ni excluir, ni valorar de manera diferencial a un sexo por encima del otro. Tiene que evitar expresiones que ridiculizan o minusvaloran a la mujer. Bueno, hay una lista de palabras, ¿sí? No es lo mismo zorra, que es insultante para una mujer, que zorro, que es en cierta forma un elogio, en cierta forma, ¿no? Es decir, el zorro es el astuto y la zorra es, vamos a decir, la persona de dudosa moralidad, para decirlo rápidamente. Yo copié esta cita. El lenguaje no es sexista en sí mismo, sino lo es su utilización. Si se utiliza correctamente, también puede contribuir a la igualdad y a la visualización de la mujer. El problema está en que el lenguaje es algo demasiado natural. Es como la postura que uno adopta, bueno, en este caso estoy frente a una cámara, pero nosotros cómo nos sentamos, como aconsejan los traumatólogos o los kinesiólogos, o nos sentamos como se nos da la gana, como nos hemos acostumbrado. Bueno, eso pasa con la lengua. Nos hemos acostumbrado a decir, por ejemplo, a utilizar expresiones que en femenino o atribuidas a una mujer son negativas y atribuidas a un varón no lo son. El lenguaje no sexista incluye, pero también visibiliza o permite visibilizar a ambos sexos. Por ejemplo, valora por igual a mujeres y hombres. Da la palabra a todas las personas, también a los chicos, que yo llamo chicos, ahí tienen un ejemplo. ¿Qué quiere decir chico? Quiere decir niños, quiere decir menores de edad, porque chico da la idea de que hay algo que es grande, y por lo tanto el chico es inferior. Si nosotros hilamos fino en nuestro sistema léxico, en las palabras que usamos, veremos que hay, sin intención del hablante, hay una mirada condenatoria, peyorativa, discriminatoria, frente a ciertos colectivos. Por ejemplo, los niños. ¿Por qué decimos los chicos? Nos hemos acostumbrado, pero la idea de niño no da la idea de que hay algo inferior y algo superior. Bueno, fundamentalmente el lenguaje no sexista evita estereotipar roles tradicionales. Por ejemplo, visualiza a las mujeres en todas las actividades y funciones, utilizando el femenino en profesiones y cargos siempre que la lengua lo admita. Por ejemplo, se puede decir ministra, presidenta, intendenta, gobernadora, ¿por qué no? Lo que pasa es que yo diría, para analizar, no lo vamos a cuestionar, durante varias décadas solo había presidentes masculinos. Entonces la palabra presidente parecía, esto lo pongo entre comillas, que no tenía femenino. Por eso se decía señora presidente. Pero sirvienta sí se usaba. Si ustedes se fijan, tiene el mismo sufijo, que es lo que nosotros no lo vemos, porque no vemos gramática. En gramática se llama el viejo, antiguo, desusado, participio presente. Se trata de un adjetivo que puede ser sustantivo
que deriva de un verbo y que se refiere a la persona que lleva a cabo la acción indicada por el verbo. Por ejemplo, la persona que sirve es un sirviente y si es femenino es una sirvienta. ¿Sí? Ahora, la persona que preside es un presidente si es varón. Y si es mujer, ¿qué le decimos? Presidente, también no hay que decirle presidenta. ¿Se entiende a dónde voy? Quiero ir a este punto. Estereotipar significa que hay roles, funciones, oficios, profesiones que la mujer no debería cumplir. No lo digo yo. Está implícito en esta visión sexista del esta visión sexista que transmite el lenguaje. El lenguaje no sexista evita expresiones verbales que minimizan a la mujer respecto al hombre. Por ejemplo, sexo débil. ¿Sí? Sexo débil o el sexo lindo o lo que sea, incluso un texto fundante del feminismo crítico del siglo XX, de Simone de Beauvoir, se llama El segundo sexo. Pero se trata, en ese caso, en el título, de vamos a decir así, una especie de ironía. Ella lo que demuestra es que está mal que sea el segundo sexo. Eligió ese título. Podría haber elegido, existe un orden en los sexos, que es lo que ella se proponía. Y sin embargo le puso el segundo sexo. Bueno, es muy difícil para el oprimido, con el lenguaje del opresor, lanzar sus ideas. Porque justamente la opresión no solo consiste en atar tus muñecas, atarte encerrarte en una celda, sino también imposibilitarte o prohibirte las herramientas con las que piensas la liberación. ¿Que hay esclavos? No me refiero a esclavos. ¿Que hay oprimidos? No hay ninguna duda. Oprimidos y oprimidas. ¿Que hay opresores? No hay ninguna duda. Ahora, ¿quiénes son los que por su carácter imponen a los oprimidos el lenguaje, el esquema de pensamiento, los conceptos y la ideología? Y no son los mismos oprimidos, no son los rebeldes oprimidos, sino que son los conservadores opresores. Como ven, estoy utilizando el lenguaje no inclusivo, no digo les opresores, digo los opresores. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta adaptarme al lenguaje inclusivo, aunque entiendo sus fundamentos. Ya vamos a ver que no es obligatorio usar el lenguaje inclusivo. Lo será en algún momento. Hoy por hoy estamos en esta transición. Bueno, fundamentalmente el lenguaje no sexista no refleja androcentrismo, ¿ok? No lo refleja. Entonces, preferimos decir la humanidad para no decir el hombre, ¿sí? Vamos a decir la gente para no decir los tipos, porque hay tipos y tipas, ¿sí? ¿Qué pasa con la publicidad sexista? Si hay un mecanismo de discriminación y de opresión en la cultura contemporánea, es la publicidad. No sé de nada que haya liberado la publicidad, salvo el deseo, el consumo, y sí es muy clara la forma en que se manifiesta la discriminación a través de la publicidad. Básicamente porque en la búsqueda del contraste entre el que goza y el que disfruta y el que no disfruta, la publicidad enfatiza, digamos, la debilidad del que no disfruta. Veámoslo con algunos ejemplos, en realidad con algunas descripciones. Los ejemplos podrían ser un interesante trabajo práctico que vamos a hacer para cerrar el curso. Por ejemplo, la publicidad sexista promueve modelos que consolidan pautas tradicionalmente fijadas por cada uno de los géneros. La publicidad de detergentes, limpiadores, enseres domésticos, ¿a quién está dirigida? A la mujer. Fíjense las antiguas campañas de Sprayet, ahora creo que se llama Todo Compras,
donde mostraba a la mujer cocinando, fregando la sartén, la olla, ¿sí? Ahora, últimamente, en el set, donde está la cocina, hay un varón que cocina y una mujer que aprende, o que escucha, o que atiende. Fíjense cómo se han cuidado al respecto. Pero eh, lo ideal sería que fuera indistinto, el hombre o la mujer en la cocina. La publicidad sexista, esto es lo peor, fija estándares de belleza femenina considerados como sinónimos de éxito. Hemos tenido la lamentable campaña de una candidata a diputada que, bueno, no pasó de las elecciones primarias, pero que prácticamente estaba con los glúteos al aire, digamos. Esta forma de pedir el voto a los ciudadanos es denigrante no solo para la que baila, que en este caso creo que era la candidata, sino para la mujer, ¿sí? Eh, Nos resultaría muy desagradable que un físico-culturista o un muchacho joven y bien formado exhiba sus músculos como una forma de obtener el favor electoral. Y también la publicidad sexista ejerce presión sobre el cuerpo femenino a través de determinados tipos de productos. Bueno, las piernas, ¿no es cierto? La obesidad, el sobrepeso, el pelo, la nariz. Se trata justamente de generar modelos atractivos femeninos que denigran a quienes no satisfacen esos parámetros. La publicidad sexista presenta el cuerpo de las mujeres como un espacio de imperfecciones que hay que corregir. Y sitúa a los personajes femeninos en una posición de inferioridad y dependencia. Es la secretaria, es la empleada doméstica, es el ama de casa. Casi nunca el médico en la publicidad es una mujer. Casi nunca el abogado o el jefe es una mujer, sino siempre son varones. La publicidad sexista por eso muestra a las mujeres excluidas de las decisiones relevantes en la economía, en el comercio, etc. Solo se tiene en cuenta la opinión de la mujer, por ejemplo, al elegir, no sé, una determinada marca de harina o de hamburguesas, etc. ¿Qué hace la publicidad sexista? Alejar a las mujeres de los espacios profesionales prestigiados socialmente y les asigna roles de limpieza, cuidado, alimentación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, vamos a decir que la publicidad sexista niega los deseos y voluntades de las mujeres y muestra como natural su adecuación a los deseos y voluntades de las demás personas. Cada vez se ve menos esto, pero en general la mamá, la mujer, es complaciente, sabe postergarse, siempre en homenaje de los hijos, o del marido, o de sus padres, etc. El cuerpo femenino en la publicidad sexista aparece como un valor añadido a los atributos de un determinado producto, como su envoltorio, en definitiva. Es decir, el cuerpo femenino es el que merece el uso de determinados cosméticos. Es muy interesante un análisis evolutivo y van a ver que no ha cambiado significativamente la promoción de artículos, digamos, cosméticos, embellecedores, lo ponemos entre comillas, del cuerpo femenino, el perfume, las cremas reductoras, las cremas para varices. Se hace muy interesante ver lo poco que evoluciona la publicidad hacia formas no sexistas. En general muestra a las mujeres como incapaces de controlar sus emociones y sus reacciones, justificando así las prácticas violentas que se ejercen sobre ellas. Justificando es una manera que yo puse entre comillas, fíjense, yo no justifico ningún tipo de práctica violenta, ni contra las mujeres, ni contra los hombres, ni contra los niños, ni contra nadie. Pero entienden
les pido que me entiendan que lo que quiero significar acá es esto. Las mujeres eh, maltratadas por su intemperancia, por su, digamos, estado de nervios, por su ansiedad, eh, aparecen en la publicidad como mereciendo un trato, digamos, violento. Tenemos que evitar el lenguaje sexista para evitar el uso del masculino como genérico. El castellano es una lengua muy rica en sustantivos que definen colectivos de personas. Por ejemplo, infancia, niñez, en lugar de los niños. Es el día de la infancia, ¿sí? Es el día de, del el profesorado, no los profesores o los profes. Es el día del alumnado, en lugar de profesores y alumnos, ¿sí? En lugar de solo alumnos masculinos. Familias en lugar de padres. Queridas familias, no queridos padres, porque está el padre y la madre. Y si no, se puede usar un doble término, niños y niñas. Es más largo, más complicado, ya lo sé, pero digamos, por algo hay que empezar. Evitar tratamiento de mujer como apéndice de los hombres. Por ejemplo, la solución es el uso genérico. Utilizar cuerpo diplomático en lugar de los diplomáticos. Población trabajadora en lugar de los trabajadores. Porque hay trabajadores masculinos y trabajadoras. Bueno, uso sexista de las denominaciones a la hora de dirigirse a alguien con cortesía. Como vemos, no estamos proponiendo utilizar neologismos o construcciones que la Real Academia hasta ahora no aceptó. Igual, si aceptan o no aceptan, lo mismo. Ahora, nosotros como docentes de lengua tenemos que tener una respuesta. Lo que podemos decir en este caso es, sí se puede evitar el lenguaje sexista. No invente artículos, no invente, por ejemplo, alumnes, que no, es una palabra que no existe o que no ha sido aceptada. Puede existir de hoy a mañana. Lo que quiero decir es que uno tiene que evitar el uso sexista de las denominaciones a la hora de dirigirse a alguien o a un colectivo donde hay también mujeres. Y por eso está alumnado, profesorado, el campo profesional, el campo diplomático. Si usted se quiere referir a un grupo de personas de distinto sexo, por ejemplo, a este curso, le digo, hola, ¿cómo está este curso? Y no, hola, ¿cómo están chicos y chicas? Si le parece muy largo, no es tan largo. Bueno, el término señorita, fíjense, es discriminatorio, porque cuando yo era soltero a mí no me decían señorito, a los varones no le dicen señorito. Hace referencia a un estado civil que al hombre no se le tiene en cuenta. En todos los casos hay que utilizar señor o señora. Por ejemplo, hay que utilizar las formas femeninas en vez del sustantivo masculino. La abogada, la médico, si quiere le dice la médica. Si es una mujer policía, la policía, y listo. La agente. Estereotipos de género sobre cualidades psicológicas y físicas de hombres y mujeres. Hay que, por ejemplo, evitar esa, que es una histérica, ¿sí? Es en el caso de las mujeres hay muchas expresiones que no quiero repetir, pero que ustedes las saben, ¿no? Bueno. El uso de profesiones de forma despectiva. Y ahí tenemos que usar lo que les decía recién, cuerpo de enfermería, cuerpo médico, ¿sí? Porque ahí médico es el adjetivo masculino que corresponde a cuerpo. Y cuerpo se refiere al colectivo. Palabra masculina, sí, pero que no alude al varón, alude indistintamente a cualquier miembro de ese colectivo. La palabra miembro, el miembro, por ejemplo, eh, un equipo tiene jugadores, pero una empresa tiene distintos miembros. Algunos son gerentes, otros son empleados, unos son asesores, otros son ordenanzas, etc. Bueno, los miembros no es un término que aluda necesariamente al género
masculino, aunque gramaticalmente pertenece al género masculino. Tengamos en cuenta estas ideas como para ir terminando. La lengua no es aséptica ni inocente. Puede ser que vos utilices de manera despreocupada y te parezca que tu uso lingüístico es inocente, no es discriminador, es aséptico, no tome partido por el debate, no toma partido por el debate eh, que proponen las feministas. Sin embargo, no te olvides estas ideas. El masculino genérico, del que hemos hablado, el término no marcado masculino, por ejemplo, cuando decimos los estudiantes, refiriéndonos a el cuerpo estudiantil integrado por varones, mujeres y no binarias. Se codificó en la lengua a lo largo de milenios. Y a lo largo de esos milenios, ¿qué pasó? El macho de la especie, que es el varón, acaparó absolutamente todos los espacios de visibilidad. Fue el varón el que distribuyó los recursos valiosos. Cuando era la caza o la cosecha, cuando aparecieron otros espacios, como por ejemplo la política, la ciencia, el arte, también el varón acaparó esos espacios. Y durante todo ese proceso milenario se fue configurando una suerte de bueno, ante la duda que sea un varón, porque es la realidad que nos rodea. Nos hemos acostumbrado a que el varón haga cierto tipo de tareas y a la mujer le competa exclusivamente quedarse en casa. ¿Qué pasaría si creáramos una sociedad igualitaria? A lo largo de los años es probable que aparezca espontáneamente algo diferente al género, al masculino genérico, al masculino no marcado. Bueno, es lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que todavía no se impuso al nivel de ser espontáneo y de uso despreocupado por parte de la gente. Hoy hace ruido. ¿Por qué hace ruido? Porque viene a interferir en una costumbre, como vimos, milenaria. La realidad se cambia siendo política. Y la política se hace con la configuración discursiva de una lucha. No podéis llevar adelante una lucha social, cultural, etcétera, si no salís a la arena pública. Y en la arena pública, ahí lo que tenés es obligaciones, reglas, disposiciones que necesitan del lenguaje, necesitan de la comunicación. Bueno, tenemos en este momento en inglés, en francés, en alemán, etcétera, actividades políticas. Por ejemplo, en los documentos oficiales del francés se ha prohibido la fórmula del lenguaje inclusivo. No nos olvidemos que todo cambio tiene una resistencia y esa resistencia está activa. ¿Cómo se dirimen las luchas? Bueno, se dirimen políticamente. No veo una salida violenta a esto, eso quiero decir. No hay una salida militar, hay una salida política. Y la mejor política siempre es la tolerancia. Las lenguas nórdicas, por ejemplo, el sueco, pidieron prestado un pronombre neutro que no tenían para las comunicaciones oficiales y terminaron con esta discusión. Dijeron, bueno, tenemos que referirnos a ambos colectivos, al masculino, al femenino, o a todos los colectivos de identificación sexual, a los no binarios, a los trans. Bueno, listo, ponemos un término que se refiera simultáneamente a todos, que no sea particularmente el de ninguno. El masculino genérico es prácticamente un universal lingüístico, porque lo universal humano es la desigualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, por más que creamos que el inclusivo busca la igualdad, lo que tenemos que reconocer es que tenemos un problema de desigualdad. No es la solución el inclusivo, sí, pero prohibir el inclusivo tampoco va a resolver el fondo de la cuestión. Es como si dijéramos, estamos frente a un problema, por ejemplo, no sé, dormimos poco, pero en lugar de dormir poco y quedarnos tranquilos, hagamos algo. Cambiemos la almohada.
A lo mejor vas a dormir poco igual, pero algo hiciste. Revelás una intención que va en camino a cumplir tu objetivo. Si vos prohibís, por ejemplo, el cambio de la almohada, porque te parece que no tiene que ver con el insomnio, no ganaste nada, pero sí perdiste la posibilidad de probar si algo tenía que ver la almohada con tu insomnio. El lenguaje inclusivo no tiene que ver con la desigualdad de la mujer hoy. Tiene que ver con milenios de desigualdad que tiende en algunos lugares a atenuarse. El lenguaje inclusivo lo que hace es acelerar esa atenuación. Vos decís que no la acelera. Bueno, listo. Pero nada se pierde con que se intente acelerar este proceso. Y no nos olvidemos de esto. El lenguaje inclusivo llegó no para codificarse en la gramática, sino para proponer una forma de visibilidad y de respeto que en las actuales condiciones sí hace necesaria la lucha por la igualdad de los sexos. Recordemos esto, el objetivo no es gramatical, es la configuración discursiva de una lucha política. Como, recuerden la metáfora de la almohada, cambiar la almohada no te va a hacer dormir más, pero puede contribuir a variar ciertas disposiciones que hoy tenemos y que no nos permiten dormir. El hecho de que sea un fenómeno de vanguardias y no, por ejemplo, no hay masas pidiendo que se implemente el lenguaje inclusivo. No, eso no significa nada. Muchos cambios sociales ocurrieron por las vanguardias que luego fueron seguidas por las multitudes. Muchas otras fueron incluso propuestas por caudillos, por líderes y finalmente aceptadas por las vanguardias y más tarde por las multitudes. Bueno, entonces, el lenguaje inclusivo no se puede imponer y los cambios lingüísticos no se pueden decidir conscientemente. De esto estamos de acuerdo. El inclusivo no pretende convertirse en gramática como era el caso del tuteo. No es un fenómeno de las masas. No hay multitudes enardecidas pidiendo el uso del lenguaje inclusivo. Eso no quiere decir que tenga que fracasar porque la gente no lo pide, ni que sea absolutamente innecesario porque la gente no lo pide. Es algo que circula en determinados espacios. Son personas que se han organizado, que tienen, digamos, un credo, una convicción, un propósito. Hay muchos espacios donde el inclusivo es hoy un requerimiento retórico, no normativo. Es una forma de inscribirse en el uso del lenguaje como perteneciendo a determinado colectivo que lucha por intereses y derechos específicos. No tenemos que discriminar al que no lo usa, pero tampoco tenemos que discriminar al que sí lo usa. Bueno, nos veremos la semana que viene con la segunda parte que vamos a ver de desmenuzar argumentos a favor y en contra del lenguaje inclusivo por lingüistas, no por políticos.